7:33 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con Irán Gaviria, él es el fundador del partido Unión y Entendimiento. Habíamos dejado una pregunta al aire y es la postura del partido Puente a propósito de este documento que firmaron en la Asamblea Nacional donde ratifican a Juan Guaidó como presidente del Parlamento y además presidente encargado hasta que cese la usurpación. Esto es un mantra que realizó el Parlamento desde el mes de enero, que es cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sin embargo, ya van 9 meses del año, ya casi culmina 2019 y los venezolanos no ven un resultado concreto en cuanto a resolver los problemas que actualmente lo aquejan, que es la hiperinflación, la dificultad para conseguir alimentos, porque según el Sendas, un venezolano actualmente necesita 5 millones de bolívares para cubrir la canasta alimentaria. ¿Cómo ve ustedes este mantra y además este documento que fue firmado que viola la Constitución? Yo quisiera empezar por la segunda parte de tu pregunta y de tu reflexión y tratar de ponerme en las expectativas de los millones de venezolanos que hoy no tienen cómo comprar comida, que sufren con el transporte público, con la inseguridad personal, con el desgarramiento que ha significado porque ninguna familia venezolana está exenta de tener un familiar, una madre, un hijo, un padre expulsado de Venezuela por no conseguir aquí el trabajo y la estabilidad y la felicidad que se requería. Entonces, para las mayorías nacionales que hoy padecen esta crisis, la clase política, sean las decisiones de la Asamblea Nacional, el Mantrax, el cese de la usurpación, tenemos que ocuparnos de esos problemas para resolverlos. Y la oportunidad, a nuestro juicio, a juicio de Puente, porque las crisis pueden ser vistas como una catástrofe O como oportunidad, pero también como una oportunidad. Y nosotros le damos mucha importancia, SUGE y quienes nos están viendo, a este hecho de la reincorporación de la bancada del oficialismo, del Gran Polo Patriótico, a la Asamblea Nacional, respetando la Constitución, pero poniendo por encima el interés nacional. Por eso citaba yo la frase "con modo todo se puede". ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para atender las urgencias de los venezolanos? Y nosotros proponemos, 1, crear una comisión paritaria en la Asamblea Nacional especial, que lo permite la Constitución y el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, para que diputados del Gran Polo Patriótico, diputados de la oposición de manera paritaria, se ocupen de proponer medidas para reactivación económica, aumento del poder adquisitivo de la población, abastecimiento pleno de alimentos y medicinas, normalización del comercio y de las inversiones internacionales, reinstitucionalización del país. Eso se puede lograr, esa oportunidad la tenemos en la Asamblea Nacional, que es el foro político por excelencia. Pero tenemos que tener un norte. Esta crisis tiene un elemento dominante, determinante, que es que hay que relegitimar la presidencia de la República, también el próximo año la Asamblea Nacional, y eso requiere un cronograma electoral. Bueno, pongámonos de acuerdo en la Asamblea Nacional para solventar ese problema y dejar en manos de nuestros compatriotas de manera libre y transparente el destino de la República. Ahora, pero me hacía referencia también al documento que fue ratificado igual el día de ayer por los parlamentarios, donde indican que Juan Guaidó será presidente encargado de la República, presidente del Parlamento, hasta que cese la usurpación. ¿No considera usted que eso viola la Constitución? Bueno, insisto, dentro del marco de la Constitución, todo, aquí la Constitución lo que establece es que la soberanía reside en el pueblo, artículo 5, Jalín, todos quienes nos están viendo, y esa soberanía se ejerce a través del voto. Permitamos que los venezolanos, de manera libre y transparente, decidamos nuestro destino. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y esa oportunidad puede darse a partir de la reincorporación del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional y de la reactivación del mecanismo de negociación de Oslo que conduzca a un cronograma electoral.
El Ejecutivo Nacional pues ha hecho un llamado a los otros partidos de oposición a unirse en esta mesa de diálogo nacional. ¿Estaría dispuesto Puente a unirse en esa mesa de diálogo y llevar las propuestas que tienen? Puente lo ha venido diciendo de manera clara cuál es nuestro camino, pero esa mesa, la mesa nacional, que está pensada a nuestro juicio para dividir a la oposición, que fue como convocada, ahí hay un dato, el cuerpo diplomático fue convocado el lunes a la Casa Amarilla para una actividad distinta a la que en efecto se realizó y el cuerpo diplomático se retiró, lo que significa que no es un acuerdo transparente. Luego, si es un acuerdo que busca por parte del gobierno fabricarse la oposición que el gobierno desea, es un acuerdo condenado al fracaso. Aquí la oposición tiene un representante, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional. A Puente le gustaría que la Asamblea Nacional y Juan Guaidó fuesen, uno, más determinantes, más decididos, con más fuerza en cuanto al mecanismo de negociación y más incluyentes. Pero esa es la representación, poner de lado con esta mesa de diálogo de la Casa Amarilla a la representación legítima, no única, pero la representación más importante de la oposición es agarrar un camino, agarrar un atajo que no conduce a la solución política y menos a la solución de los problemas que tienen nuestros compatriotas. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Gracias a ustedes, porque a esta hora somos tendencia en la posición número 2 de Venezuela. Nuestro compañero Carlos Peñalosa va a hacer lectura de algunas de sus inquietudes y comentarios. Bien, comenzamos a leer sus comentarios con José Hurtado, @EricH5354, que pregunta a nuestro invitado: ¿piensa que la mayoría de los diputados del AN están de acuerdo con las sanciones económicas? De no ser así, ¿por qué no se pronuncian en contra de su aplicación, ya que la principal víctima es el pueblo? Las sanciones económicas no son la causa de esta profunda crisis que estamos padeciendo los venezolanos. ¿Agravan la crisis? Sí, pero la causa es la mala gestión económica, social, político, institucional de Nicolás Maduro y su gobierno. Y mientras no haya un cambio en la conducción de los asuntos públicos, esta crisis no solo se mantendrá en detrimento de los venezolanos, sino que lamentablemente se agravará. Para levantar las sanciones hay que llegar a un acuerdo político con un cronograma electoral claro. Cronograma electoral que conduzca a elecciones de presidente de la República y Asamblea Nacional, con un nuevo CNE, con rehabilitación de partidos políticos, levantamiento de las inhabilitaciones, actualización del registro electoral permanente y observación internacional. Vamos a cerrar la lectura de sus comentarios con el usuario @BolívarPisaudivisa, que pregunta a nuestro invitado: señor Gaviria, ¿qué opina usted de la activación del TIAR, quienes aprobaron investigar a miembros del gobierno venezolano y apresar a los que estén implicados en narcotráfico? No estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la solución a los problemas graves de Venezuela tenemos que encontrarla los venezolanos a través del camino de la negociación en el marco de la Constitución y que conduzca a elecciones de presidente de la República y de Asamblea Nacional de manera transparente. Ningún mecanismo de intervención en nuestros asuntos cuenta con el apoyo de Puente. Ahora bien, este acuerdo entre los factores legítimos del oficialismo y los factores legítimos, variados e incluyentes de la oposición, debe tener garantes internacionales. En primer lugar, el mecanismo de Oslo, Noruega, garantes como los Estados Unidos, el Grupo de Contacto o la Unión Europea, el Grupo de Lima, Rusia, China, el Vaticano, pueden ser países que, dada su cercanía, sus intereses en Venezuela y en la región, puedan ser garantes. Incluso un delegado del secretario general de las Naciones Unidas puedan ser garantes de un acuerdo que estamos obligados a hacer los venezolanos, reconociéndonos entre nosotros y poniendo por encima de nuestras diferencias los problemas que hay que solucionarles a las inmensas mayorías nacionales. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Señor Gaviria, nos quedan pocos minutos, pero tengo varias inquietudes todavía.
pues ustedes han sido bastante críticos en cuanto al comunicado que emitió la Asamblea Nacional para pues pararse de estas mesas de negociación. Pues critican ustedes quizás esta acción de Juan Guaidó. El mecanismo de diálogo de Noruega para nosotros es hoy en día la estrella polar. El mecanismo de negociación de Noruega no está muerto. La célebre frase de don Juan Tenorio: los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Nos parece que fue, digámoslo de manera franca, solidaria, transparente y que se nos entienda, fue inoportuna la declaración o las declaraciones de Stalin González y de Juan Guaidó, con el respeto que nos merece, con la identificación que tenemos con ellos y con la Asamblea Nacional, de decir que el mecanismo, ellos dijeron de Barbados, estaba agotado. No, el camino es, aquí el camino del diálogo no está agotado para nadie. Ese es el camino de la negociación franca, sincera, legítima, que tenga un objetivo claro: elecciones libres y transparentes de Presidente de la República y de Asamblea Nacional. Y mientras eso se produce, acuerdos en la Asamblea Nacional para aliviarle a nuestros compatriotas los problemas del hambre, la desnutrición, el mal funcionamiento de los servicios públicos, entre otros el transporte y la salud, la carencia de combustible, de agua potable. Tenemos que ocuparnos de las necesidades de la gente y la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de ser el foro que proponga esas medidas. ¿El Partido Puente reconoce la Asamblea Nacional Constituyente? No. El 1 de mayo del 2017, cuando fue convocada, anunciada la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, la primera organización política del país que inmediatamente dijo viola el artículo 347 de la Constitución fue Puente. ¿Por qué? Porque la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente tiene que hacerla el pueblo. Y aquí se obvió eso, que está establecido en la Constitución, pero que además el presidente Chávez lo hizo, porque en abril del 99, cuando se convoca la Constituyente, se convoca al pueblo. Cuando se pretende reformar la Constitución en el 2007, se convoca al pueblo a referéndum. Cuando se enmienda la Constitución en el 2009, se convoca al pueblo a referéndum. En el 2017 se brincó al pueblo, se brincó a la Constitución. En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo sin legitimidad de origen. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias. Estábamos conversando con Irán Gaviria, él es fundador del partido Unión y Entendimiento. Cuando son las 7:46 de la mañana, nos corresponde realizar una nueva pausa. En breve continuamos con más.